Hola, buenas tardes y saludos a todas las personas que vayan a ver esta lección después cuando quizás la suba a YouTube. Entonces, vamos a empezar. El día de hoy, en este club, Habilidad Matemática, Lógica y Creatividad, veremos el tema de geometría. Tenemos una frase, como siempre, de estoy cada vez más convencido de que la necesidad de nuestra geometría no puede ser demostrada por el intelecto humano. Y tenemos aquí a Gauss, que es la misma persona de la que habíamos hablado la clase pasada, que nos había dado una fórmula muy interesante para calcular la suma de números naturales consecutivos, por ejemplo, 1 más 2 más 3 hasta el número que nosotros decíamos. Entonces, vamos a ver los ángulos escritos. Cada una circunferencia con centro en O, y aquí tenemos la imagen de la circunferencia, vamos a ubicar, siempre en geometría tenemos que ubicar lo que nos va diciendo para que vayamos entendiendo a qué se refiere el planteamiento. Con centro en O, y aquí está ubicado con una letra, y radio R. Si consideramos el radio OA, es decir, desde el centro hasta algún lado de la circunferencia, pues tendremos una distancia que es el radio. Y tenemos una recta T perpendicular al radio en el extremo A. Es decir, este radio iba desde el centro hasta un lado de la circunferencia y en ese lado, justo en ese lado, tenemos una línea perpendicular que solamente choca en ese punto con, con el punto A. Cuando nos referimos a que es perpendicular, decimos que hay un ángulo de 90 grados entre la línea y la otra línea, así una especie de T. A cualquier segmento de recta AB que tenga sus extremos sobre la circunferencia y no sea diámetro, le llamamos. Con cuerda nos referimos, con cuerda nos referimos a cualquier línea que esté dentro de la circunferencia, pero que no sea el radio. ¿Sí? Si no es el radio, prácticamente esta línea no va a pasar por el centro, sino por cualquier otro lado. Aquí tenemos el ejemplo de una cuerda. También tenemos una recta que corta la circunferencia en dos puntos, que llamamos secante. Y aquí tenemos el ejemplo. Decimos que corta a la circunferencia en dos puntos porque la atraviesa, no se queda como la cuerda por dentro, que solamente llega a la orilla del círculo, sino que esta la atraviesa, pasa por fuera y le llamamos secante. Si trazamos dos rectas tangentes a la circunferencia, tangentes se refiere a que solamente tocan un punto. Trazamos dos rectas tangentes a la circunferencia desde un mismo punto, como en esta imagen, desde un mismo punto que le llamamos P, entonces los segmentos de recta P a los puntos de tangencia son iguales. Y el centro de la circunferencia yace en la bisectriz del ángulo entre las rectas. Este hecho es muy sencillo de demostrar. Antes de mostrarlo, quiero aclarar también que nosotros ya vimos lo que es bisectriz y otros conceptos que vamos a estar utilizando en geometría a lo largo del club. Entonces, para recordar, bisectriz es cuando una recta que divide al ángulo en dos partes exactamente iguales. Por ejemplo, tenemos un ángulo de 90 y lo divide de manera que de un lado quede de 45 y del otro también. Entonces, dice aquí algo muy interesante, que el centro va a quedar en la bisectriz del ángulo. Entonces, aquí podemos ver el ejemplo. Tenemos este punto P y que de ahí se parten dos rectas tangentes desde un mismo punto, dos rectas tangentes y estos son los dos puntos en los que choca. Choca en A y choca en A'. El solito que tiene aquí encima la A, lo podemos leer como A'. Entonces, ya que queda claro eso, decimos que el centro queda en la bisectriz y que la distancia de P a los puntos de tangencia, es decir, de P a A y de P a A' es la misma distancia. Entonces, es muy sencillo de demostrar, basta observar que los dos triángulos rectángulos que tenemos aquí, PAO y PA'O, son congruentes. Vamos a ubicarlos en la imagen. Tenemos aquí el punto P, acá tenemos el punto A y aquí tenemos el punto O. Entonces, esta línea que está aquí marcada en blanco nos ayuda a visualizar mejor el triángulo. Observemos este triángulo y observemos PA'O. Aquí está. ¿Y qué podemos observar? Que tiene un cateto exactamente igual.
pues la distancia de O a los puntos de tangencia. Ya habíamos dicho en la diapositiva pasada que desde el centro hasta cualquier punto de tu circunferencia, la distancia va a ser la misma, va a ser el radio R. Entonces, tenemos que de O a A tenemos la distancia R y de O a A' tenemos también la distancia R. Entonces, tenemos un lado como y también tenemos a la hipotenusa. La hipotenusa, vamos a imaginarnos el triángulo rectángulo, siempre va a ser el lado que quede más largo. Entonces, la hipotenusa es la distancia que está de aquí de P a O. PO es la hipotenusa de ambos triángulos, ya que tenemos dos lados, bueno, un lado, un cateto igual, y la hipotenusa ya queda claro que son triángulos congruentes. Son exactamente iguales, pues sus distancias son, sus lados correspondientes son iguales. Entonces, este lado PA y este lado PA' son exactamente idénticos. Si tomamos dos puntos A y B sobre una circunferencia, como en este ejemplo de acá, estos determinan dos arcos, ya que si recorremos la circunferencia en sentido contrario a la base de las manecillas del reloj, tendremos los arcos AB y BA. ¿Qué nos dice eso? Si se imaginan la figura de un arco, cuando decimos un arco nos imaginamos algo como lo que está aquí. Imaginemos que esta circunferencia, desde el punto A que recorre hasta el punto B, tenemos un segmento de la circunferencia al cual le decimos arco. Pero si lo vemos al revés, si lo recorremos de aquí para acá en sentido contrario, pues también tendríamos el arco BA. Abarcan, digamos, el mismo espacio, pero se consideran arcos diferentes, depende desde qué sentido lo estás viendo. Un ángulo inscrito en una circunferencia es el ángulo formado por dos cuerdas. Ya habíamos dicho que es una cuerda, dijimos que es una línea que está dentro de la circunferencia, que chocan dos puntos en la circunferencia y que no es el radio. Entonces, un ángulo inscrito está formado por dos cuerdas que tienen un extremo común. Es decir, estas cuerdas que en algún punto, en un momento se chocan. Tiene que ser un extremo, porque si se atraviesan, no es un ángulo inscrito. Tiene que ser en un extremo para que forme un ángulo inscrito. Inscrito se refiere a que está dentro. Los dos extremos que no son comunes, que tienen que haber dos extremos que no son comunes. Si estos fueran comunes, si ambos fueran comunes, estaríamos hablando de la misma cuerda, no se formaría ningún ángulo total. Entonces, tiene que haber dos extremos que no sean comunes y estos extremos definen un arco. Es lo que habíamos dicho anteriormente. Define un arco al que se le llama arco que abre el ángulo inscrito. Es la manera correcta y apropiada de leerlo. Un ángulo central es el ángulo formado por dos radios. Ya no estamos hablando de cuerdas. Cuando decimos un ángulo inscrito, son dos cuerdas, es decir, que no pasa por el centro. Bueno, entonces también tenemos por otro lado el ángulo central, como lo venía diciendo, que está de hecho en el centro, por eso de ahí viene su nombre, y está formado por dos radios. ¿Ready? Entonces vemos como acá la cuerda es AC y CA, y aquí también AC y CA. Y a esto se le llama arco que abre el ángulo inscrito. Entonces vamos a iniciar con lo que es ya la teoría, ya que explicamos algunos conceptos. Pues el teorema, lo siguiente, teorema de la medida del ángulo inscrito. Vamos a ver cuánto mide. Bueno, algo que nos ayude mucho a saberlo, a identificarlo. La medida de un ángulo inscrito en una circunferencia es igual a la mitad del ángulo comprendido entre sus lados. Es decir, es la mitad del ángulo central que abre el mismo arco. Aquí tenemos este teorema muy interesante y tenemos tres casos tres casos a los que se puede dar y hay que comprobarlos por separado, ¿verdad? Para cada caso, en que la medida del ángulo inscrito es la mitad del ángulo central que abre el mismo arco. En el primer caso, un lado del ángulo
escrito pasa por el centro de la circunferencia. Entonces aquí tenemos un diámetro, la- el, el diámetro BC, podríamos decir. ¿Por qué? Porque si tenemos en el punto B, entonces tenemos que un lado pasa por el centro de la circunferencia y aquí tenemos la figura anterior A, que es esta de aquí. Supongamos que A este lado de aquí, este ángulo es igual a el ángulo ABC. Entonces buscamos aquí laditos, tenemos el punto A, el punto B y el punto C. Entonces, como yo les dije en clases anteriores, la letra que está en medio es en la que se encuentra como tal el ángulo. Entonces, está en este lado B, está en el punto B, aquí tenemos el ángulo, lo tiene de hecho marcado. Entonces, este es el ángulo escrito, el que está en B. Y que el centro de la circunferencia O se encuentra sobre BC. Es decir, que el ángulo escrito pasa por el centro. Aquí vemos que solamente está cumpliendo las condiciones que nos da el primer caso. Y como el triángulo ABO es isósceles, tenemos que el ángulo ABO es igual al ángulo BAO, que es igual al ángulo A. Vamos a explicar un poquito más esto. Dice que el triángulo ABO es isósceles. ¿Cómo lo sabemos? Porque si se dan cuenta, este lado OA, aquí lo tenemos explicado, viene del centro al lado A. Este lado, del centro al lado A. Y dijimos que si es del centro hacia cualquier extremo, pues es el radio, ¿verdad? Y tenemos la distancia de O a B, que también es el radio. Entonces tenemos un triángulo cuyos dos lados tienen la misma distancia, miden lo mismo, entonces podemos ya decir que estamos hablando de un triángulo isósceles. Y a lados iguales corresponden ángulos iguales. Entonces, si tenemos que el ángulo ABO es igual al BAO, vamos a identificarlos en la figura. ABO, aquí inicia ADO. Y aquí tenemos el ángulo que está en A, que es el que habíamos hablado. Es igual al ángulo BAO. Aquí tenemos el lado B, el lado A y el lado O. Entonces, el ángulo que tengamos en este punto A mide lo mismo que el ángulo que tenemos en el punto B, por ser un triángulo isósceles. Entonces, como la medida del ángulo exterior al vértice del triángulo ABO es la suma de los otros dos ángulos exteriores, es una proposición que ya habíamos visto. Habíamos dicho que si tenemos un triángulo aquí como tal, el ángulo exterior a ese triángulo va a ser la suma de los dos interiores, que no cuenten al que está al lado, ¿verdad? Porque son los otros ángulos exteriores. Entonces, si aquí tenemos que este mide A y este mide A, este de aquí afuera va a medir A más A, que es igual a 2A. Y con eso queda comprobado que este de aquí, el que está en el punto O, mide 2A, y el que está en el punto A, el que está en el punto B, perdón, es solamente A, mide la mitad de este ángulo. Y también tenemos que este ángulo que mide el doble abre el mismo arco. Si se dan cuenta, abre desde el punto A hasta el C, recorre. Entonces ya queda demostrado el primer caso. En el segundo caso, tenemos que el centro de la circunferencia es un punto interior del ángulo. Ya no pasa por ahí, ya no tenemos a un diámetro como lado del ángulo escrito, sino que el punto queda en medio. Aquí está la imagen, dice trazamos la cuerda BD que pase por el centro O, que es también el diámetro. Les recuerdo porque pasa por el centro. Esta nos va a ayudar. Entonces, el ángulo A es igual a ABC. Tenemos que la B está en medio, entonces al ángulo que está en B, en este caso. Ese es el ángulo A, que está dividido
por la cuerda. Entonces en, lo divide en A1. A1 lo vamos a definir como ABD. Aquí lo podemos ver en la figura ABD. El que queda en B, entonces a eso le llamamos A1 y también tenemos A2, que es el ángulo DBC. Aquí lo tenemos marcado. Estos juntos forman el ángulo A, pero como queda dividido por la cuerda, pues queda A1 y A2. Tenemos por el primer caso, vemos que en el primer caso habíamos definido que cuando pasa por el centro una cuerda del ángulo escrito, el ángulo anterior mide la mitad del ángulo central. El ángulo escrito mide la mitad del ángulo central. Entonces, por lo anterior, habíamos dicho, o podemos definir ahorita, podemos decir que A o D, es decir, A o D, aquí está, mide el doble de A1, es decir, el doble de ABD. A o D mide el doble de ABD. Y podemos decir de manera muy similar que DOC, este ángulo central, mide el doble del ángulo DBC, porque abren el mismo arco, pero este es central. Al ser central, demostramos por lo anterior que mide el doble. Entonces, podemos decir que el ángulo AOC, AOC es igual a AOD más DOC. Y estos dos ángulos habíamos dicho que son 2A1 más 2A2. Entonces, independientemente de cuánto mida A1 o A2, al tener estas sumas, 2A1 más 2A2, pues ya podemos darnos cuenta de que hay 2A como tal. Y de nuevo queda demostrado que el ángulo central que abre el mismo arco que este ángulo escrito mide el doble. Esto sirve mucho, por ejemplo, en problemas de demostración que suelen haber en problemas de Olimpiada. Se da mucho que cuando son problemas de geometría tengas que demostrar la medida de cierto ángulo, te dan algunos datos, pero tú necesitas aplicar tus conocimientos y tu ingenio, digamos, para poder resolverlos. Claro que cuando tú tienes esa teoría, pues no tienes que hacer tanto razonamiento, aún así es muy necesario y les puede facilitar bastante. O bien les puede posibilitar resolver un problema, ya que a veces cuando no tienes nada de teoría, no vas a poder avanzar más. En caso de que no estemos atrás, que sigamos adelante con lo que ¿verdad? Y pues, solo nos queda demostrar el tercer caso. El centro de la circunferencia es el punto exterior del ángulo. Es decir, que no queda como en esta imagen que habíamos dicho que el centro quedaba en medio, no en medio, no tiene que estar precisamente en medio de hecho, pero está dentro del ángulo inscrito. Aquí no, vemos el ejemplo como, supongo que el ángulo es DBC, ahorita lo vamos a revisar, pero lo importante es que queda fuera. O debe ser ABC, ese debe ser el ángulo inscrito. Entonces, vamos a ver la comprobación para irlo entendiendo paso a paso. Tracemos el diámetro BD. Ok, este solamente va a ser trazo, un trazo que nos va a ayudar a poder identificar las propiedades que ya hemos aprendido anteriormente con los pasos anteriores, pero no es parte del ángulo inscrito. Entonces, se le llama trazos auxiliares. Los trazos auxiliares nos ayudan mucho cuando puedes trazar algo que te ayude a ver mejor una figura o las propiedades de esa figura y no te afecta como tal el problema. Entonces trazamos el diámetro BD, aquí está, y tenemos, si A1 es igual a ABD, aquí tenemos en chiquitito A1, está escrito, y A2 mide CBD.
ABD. Todo esto que como vemos aquí o ya podemos intuir está dividido por la cuerda BA. Está dividido en A1 y A. El ángulo A es ABC. ABC. Este es el principal y el que queremos demostrar que su medida es la mitad del ángulo que abre el mismo arco. Bueno, entonces tenemos tenemos que el ángulo A, que es el que nos interesa, es igual al ángulo A2, que es todo esto, menos el ángulo A1. Es algo que si analizas una figura te vas a dar cuenta. Es como de áreas cuando tú, si quieres obtener una, tienes que despejar la otra parte que deseas retirar. Como sabemos que la otra parte le llamamos A1, pues simplemente el área total que es A2, le quitamos A1 y nos queda lo que nosotros queremos, que es el ángulo A. Ya que esto queda claro, tenemos que, por el primer caso, A o D, aquí tenemos A o D, esta sección de aquí, mide 2:1, este que está acá más chiquito. ¿Por qué mide la mitad? Digo, ¿por qué mide el doble que A1? Porque abre el mismo arco, pero este es central. Y al ser central, pues ya demostramos que es el doble. Entonces, ya que queda claro eso también, podemos decir también que COD, aquí está, COD es igual a 2:2, así como tal. El ángulo A2 con coeficiente 2 porque se repite 2 veces. Entonces, ¿por qué decimos que 2 veces? Porque dijimos que mide el doble. ¿Por qué? Porque este es central y abre el mismo arco. Es muy importante que eso es lo que tenemos que aprender el día de hoy, que si abre el mismo arco, pero uno es central y otro es escrito, el central va a medir el doble. Entonces, ya dijimos que este, que es central, mide el doble que A1 y este, que también es central, pero está más grande, mide el doble de A2. Luego, tenemos que COD, todo esto, es igual, COA, perdón, que es el que queremos, el que nos interesa, COA, aquí tenemos el ángulo A, entonces COA, vamos a encontrarlo, COA, COA mide lo que sería COD, todo esto, menos AOD. Entonces, haciendo esto mismo que acá arriba, que dijimos lo de las áreas, que restamos los ángulos para obtener el que queremos, pero ya lo hacemos con sus mismos ángulos centrales. Y acá podemos ver la comparación. El ángulo A, su ángulo central es COA, aquí está, que es igual a A2 menos A1, cuyos ángulos centrales son COD menos AOD. Entonces, aquí vamos a reemplazar que aquí era A2 menos A1, pero como dijimos que estamos trabajando con los ángulos centrales, vamos a establecer que es el doble. 2A2 menos 2A1, ya es el doble, y con ello obtenemos que al sumarlos nos da 2A. Y listo, porque hemos demostrado que esto COA mide 2A y abre el mismo arco que ABC. Entonces, como abre el mismo arco y mide el doble, pues ahí queda el teorema. Son los 3 casos que se podrían dar. Entonces, eso sería todo. Si tienen alguna duda, me pueden contactar por WhatsApp al número que aparece en la pantalla. Si están en el grupo, también simplemente busquen a la persona que es administradora y también si tienen alguna duda por correo, si no pueden contactarme por WhatsApp, por correo también les puedo responder. Aquí lo tienen. Y si eres el primer o tercer semestre, te puedo asesorar con tus tareas.
Recuerda que en la sección de archivos del grupo puedes encontrar todas las diapositivas pasadas, el link al canal de YouTube al que vamos a subir esta clase, y etcétera. Puedes encontrar muchas cosas más, puedes encontrar material con el que hemos estado trabajando. Y bueno, solo me quedaría dejar de grabar